¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de las anemias normocíticas. Ya en el video anterior abordamos las micro y las macrocíticas, entonces ahora vamos con las normo. Son bastantes, en el video no las voy a poder abordar todas, pero bueno, vamos a comenzar hablando de anemias que tienen un volumen corpuscular medio o VCM entre 80 y 100. Entonces lo siguiente que yo me pregunto es el porcentaje de reticulocitos, ¿cuánto tienen? Van a ser dos posibilidades. Uno que tenga un porcentaje menor a 3% de reticulocitos y otro un porcentaje mayor a 3% de reticulocitos. Ok, primero, en el menor de 3% de reticulocitos, las causas pueden ser un estadio temprano de anemia por deficiencia de hierro, que luego más adelante se va a tornar en microcítica, un estadio temprano de anemia de enfermedades crónicas, que más adelante también se va a tornar en microcítica. Puede ser anemia plásica, que la vamos a abordar en este video, o puede ser por falla renal crónica, que ya la abordamos, que tienen deficiencia de eritropoyetina y cales eritropoyetina. Entonces estas son las posibilidades de cuando tienen los reticulocitos bajos. Y la otra posibilidad es que tienen los reticulocitos altos. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tienen los reticulocitos altos, lo que está pasando es que hay hemólisis. O sea, se están destruyendo los eritrocitos por alguna razón. Estas hemólisis ya pueden ser múltiples causas. Vamos a abordarlas o dividirlas inicialmente entre intravasculares y extravasculares, aunque realmente no hay una línea que las divida así. Es decir, algunas, por ejemplo, digo intravascular, autoinmune por anticuerpos fríos, pero estas también tienen destrucción extravascular. Entonces, esto se sobrelapa, pero es como para poder ordenar más nuestros pensamientos en cuanto a estas anemias. ¿Qué me refiero con intravascular? Es cuando la hemólisis ocurre dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué me refiero con extravascular? Es cuando la hemólisis ocurre en otros órganos, de los cuales lo más común va a ser el vaso, aunque puede ser en el hígado o puede ser pues, en otro órgano. Pero usualmente con extravascular nos referimos al vaso. En cuanto a la intravascular, cuando los eritrocitos se destruyen dentro de los vasos sanguíneos, vamos a tratar de ilustrarlo. Siendo un eritrocito y hubo destrucción, libera moléculas de hemoglobina. La hemoglobina se va a unir a algo que está pues, en la sangre normalmente, que es la aptoglobina. Entonces la aptoglobina se une a la unidad de hemoglobina cuando esta se destruye intravascularmente. Entonces los niveles de aptoglobina van a disminuir o van a caer en las anemias hemolíticas intravasculares. Entonces, por tanto, va a haber disminución en los niveles de aptoglobina. Lo otro es que como hay destrucción de los eritrocitos y se libera hemoglobina en los vasos, esta hemoglobina tarde o temprano va a llegar al riñón. Y cuando llegue al riñón, va a ir a la orina. Entonces, si hay hemólisis intravascular, esta hemoglobina va a terminar en la orina y por tanto va a tener hemoglobinuria. El orina va a estar oscuro, color marrón café usualmente. Incluso puede haber depósitos de hemosiderina si es una anemia que es crónica y van destruyéndose los eritrocitos pues lentamente. Entonces usualmente van a hablar de que tiene una orina oscura. Eso serían los casos clínicos. Y bueno, disminución de aptoglobina en la intravascular. En la extravascular también va a haber ictericia, bilirrubina indirecta aumentada y litiasis biliar o piedras biliares. Realmente, las intravasculares también va a tener aumento de bilirrubina e ictericia porque si destruye eritrocitos va a salir bilirrubina indirecta. Entonces eso es esperado y por tanto va a haber ictericia. Entonces, de las intravasculares, vamos a hablar primero autoinmune. Tenemos por anticuerpos fríos. Usualmente, en la mayoría de los casos, los anticuerpos fríos son anticuerpos IgM. Por ejemplo, las causas pueden ser Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr, crioglobulinemia, muchas otras. Ahora las vamos a abordar específicamente. La microvascular puede ser por TTP, que es púrpura trombocitopénica trombótica, HUS, que es síndrome urémico hemolítico, DIC, que es coagulación intravascular diseminada. Todos estos nombres están en inglés. Estas microvasculares las vamos a abordar en otra parte. Las macrovasculares estamos hablando de estenosis aórtica y válvulas prostéticas. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Microvascular es donde se van a destruir los eritrocitos, pero eso se van a destruir en los vasos chiquitos. Entonces, usualmente lo que hablo con micro es que
Vamos a decir que tengo una arteriola y ustedes saben que el eritrocito, como es bicóncavo, bueno, él apenas cabe, o no arteriola, vamos a decir que llegando al capilar, apenas cabe en estas partes, pero si yo además de esto tengo acúmulos de trombos, como coagulación intravascular diseminada, o TTP, o JUS, estos trombos van a terminar de rayar el eritrocito y por tanto van a dejarlo, pues, hemólisis. Entonces, esto es a lo que me refiero con microvascular. Usualmente hay depósitos de microcoágulos o coágulos pequeños pero diseminados, dependiendo de la enfermedad. Y esto es lo que va a terminar rompiendo los eritrocitos, más que todo en los vasos chiquitos. Con macrovascular lo que me refiero es que hay algo grande, por ejemplo, una válvula aórtica mecánica, que como no es algo fisiológico, entonces los eritrocitos cuando pasan por aquí, entonces terminan destruidos. Eso es a lo que me refiero con macrovascular. Por ejemplo, puede ser válvulas prostéticas o puede ser por estenosis aórtica. Como estenosis aórtica es una válvula calcificada, esto, bueno, da altas probabilidades que los eritrocitos se rompan ahí. Ok, infección puede ser malaria o babesia. Ustedes saben que estos infectan los eritrocitos también y por tanto pueden causar hemólisis. Complemento, hemoglobinuria paroxística nocturna, la vamos a abordar más adelante. Y enzimática, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta está en ambas, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede ser intra o extravascular. Depende del tipo, hay tipos de G6PD que serían tipo ABC, pero no vamos a abordar esa parte ahorita. Eso quedará para otro momento. Entonces vamos ahora a hablar de las extravasculares. A todo esto sería, la intravascular sería en el tipo B, que es la más severa, pero como les dije, no vamos a meternos en esa parte. Ahora vamos a hablar de la hemólisis extravascular. En las extravasculares, donde usualmente va a ser en el vaso, puede ser autoinmune por anticuerpos calientes. Los anticuerpos calientes pueden ser lupus, leucemia linfocítica crónica o VIH. En defecto de membrana, como esferocitosis hereditaria. En esta, la destrucción de los eritrocitos va a ser en el vaso predominantemente. Hemoglobina normal, anemia falciforme o HBS y HBC, que son otros tipos de hemoglobinas anormales. La destrucción de estos también va a ser en el vaso. Y enzimática, deficiencia de G6PD o piruvato quinasa, también va a haber destrucción en el vaso de estos eritrocitos. Entonces vamos a comenzar hablando de anemia falciforme. Ok, entonces con anemia falciforme, esta enfermedad tiene rangos desde que tú eres un portador y no tienes síntomas, hasta que eres homocigoto para la enfermedad, hasta que tienes crisis agudas. Entonces, esto es un rango. La causa genética es autosómica recesiva, donde hay una mutación de valina por ácido glutámico en la posición del sexto aminoácido de la cadena beta de la globina, de la hemoglobina. Puede ser heterocigoto o homocigoto para la enfermedad. Heterocigoto usualmente vas a ser asintomático. Aparte de una pequeña cosa que voy a mencionar más adelante, la mayoría son asintomáticos y los homocigotos son los que sufren de la enfermedad. Hay factores que me pueden precipitar una crisis aguda de anemia falciforme y estos factores son muy importantes porque me van a hacer la base para el tratamiento. Entonces, factores predisponentes pueden ser hipoxia, acidosis, deshidratación, infección y fiebre. Aunque las crisis pueden ocurrir sin ninguno de estos factores, es muy importante tratar de evitar que los pacientes con anemia falciforme tengan esto. Antes de abordar la clínica de la enfermedad, sí quisiera mencionar algo. Usualmente esto tiene pues manifestaciones agudas y crónicas, y las agudas usualmente hablamos de crisis,
Pero estas crisis son crisis más que son dolorosas o vasoclusivas, pues que me causan algún síndrome por una oclusión de algunas arterias de irrigación, pero no necesariamente están relacionados a hemólisis aguda o por lo tanto no están necesariamente relacionados a disminución aguda en la hemoglobina. Entonces, si yo tengo una caída de hemoglobina en estos pacientes, yo tengo que pensar en ciertas cosas. Si yo tengo una caída de la hemoglobina, en una crisis yo podría pensar en secuestro esplénico o podría pensar que el paciente tiene concomitantemente deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos serían relacionados a una caída de la hemoglobina en contexto de hemólisis. Pero si tengo una caída de hemoglobina que no es en contexto de hemólisis, las otras posibilidades serían infección por parvovirus B19 o deficiencia de ácido fólico. En estas la causa sería aplasia o pues disminución en la producción de eritrocitos. Pues la causa de deficiencia de folato, eso se puede ver en varias de las anemias hemolíticas crónicas, porque como tú tienes pérdida de tantos eritrocitos, la médula ósea tiene que fabricar más y fabricar más y fabricar más para compensar la pérdida. Esto me predispone a que los pacientes sean deficientes en ácido fólico porque usan todo ese ácido fólico tratando de generar y generar más eritrocitos. Entonces, por tanto, estos pacientes pueden quedar en deficiencia de ácido fólico y si yo no les doy pues, ácido fólico vía oral, esto me puede predisponer a una aplasia, hasta en algunos casos aguda, o infección por parvovirus B19 me puede predisponer a anemia plásica, esto en pacientes de riesgo, uno de los riesgos los cuales son anemia falciforme. Entonces, estas cuatro causas las tendría que pensar en los pacientes con anemia falciforme que tienen caída aguda de la hemoglobina. Ok, ahora sí vamos a las manifestaciones. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos crisis agudas y manifestaciones crónicas. Entre las agudas tenemos crisis vasoclusiva, me va a hablar de que hay pues daño por hipoxia y isquemia. Básicamente va a haber oclusión de alguna arteria o arteriola que irriga cierto tejido. Usualmente estos tejidos se van a manifestar con dolor. Y este dolor va a ser en huesos largos, por ejemplo, en pecho, incluso puede ser en la columna. Esto sí podría ser en casi cualquier parte. Eso en cuanto a las crisis vasoclusivas. Otro puede ser que el paciente tenga un SB o accidente isquémico transitorio, donde hay una oclusión de las arterias arteriolas que irrigan cierta parte cerebral o del cerebro. Entonces, bueno, ahí pueden tener todo lo que es de un SB, pueden tener hemiparesia, hemiplegia, pueden tener síntomas del sistema nervioso central como náuseas, vómitos, déficit neurológicos focales. Entonces aquí les haría un CAT resonancia, pues buscando para confirmar. Otra crisis sería secuestro esplénico, en donde los pacientes van a tener hipotensión, van a estar taquicárdicos, van a tener una caída súbita de la hemoglobina, van a tener dolor en cuadrante superior izquierdo y pueden tener esplenomegalia también. Otra cosa que los pacientes podrían tener es síndrome torácico agudo. En el caso de síndrome torácico agudo, ellos van a tener, bueno, dolor en el pecho,
pero adicional van a tener fiebre, van a tener leucocitosis, van a estar hipóxicos y van a tener un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. En este sentido, esto pareciera una neumonía y se podría hasta cierto punto confundir, pero es un tipo de crisis en estos pacientes. Estas serían las 4 crisis agudas. Voy a poner una quinta, pero no es tanto dentro de las crisis agudas, sino que los pacientes tienen mayor riesgo de sepsis. Especialmente por organismos encapsulados. La idea detrás de esto es que ellos tarde o temprano pierden la función del vaso. Pueden ser por infartos pequeños a través del vaso o puede ser por un secuestro esplénico en algún momento de la vida. Pierden la función del vaso, por tanto pierden la protección contra los organismos encapsulados, por ejemplo, neumococos, Haemophilus influenza. Entonces tienen mayor riesgo de sepsis e infecciones por estos microorganismos. Esos serían los agudos. Voy a pasar a otra para hablar de los crónicos. En cuanto a crónicos, puedes tener hallazgos renales como hematuria y isostenuria. Isostenuria es que no puede concentrar la orina ni la puede diluir, o sea, está a un nivel fijo. Estos pacientes tienen riesgo de necrosis papilar, entonces por ahí iría el riesgo de la isostenuria o de que tengan isostenuria. Estos pacientes pueden tener hallazgos en piel, por ejemplo, úlceras, si tienen alguna obstrucción de algunas arterias que obstruye algo aquí. Pueden tener piedras de bilirrubina. Puede tener necrosis avascular de la cabeza del fémur. Aquí no me quiero demorar mucho, pero pues básicamente el fémur tiene una irrigación que es retrógrada. Viene la arteria femoral y luego sale hacia atrás una circunfleja medial y una circunfleja lateral. Entonces, todos los huesos que tienen una circulación en ese sentido retrógrada, que baja y bueno, vuelve a la sangre, tienen riesgo de necrosis vascular. Otro hueso así es el escafoides aquí en el carpo. Entonces, pues ellos tienen riesgo de que se le obstruyan y por tanto crea una necrosis vascular. Y bueno, en estos pacientes, bueno, al final dependiendo, pero probablemente haya que hacerle un reemplazo de cadera. Otra cosa que pueden tener es osteomielitis. Tienen mayor riesgo de. Pueden tener retraso en el crecimiento y esplenomegalia. En el caso de que no haya tenido un secuestro esplénico, puede ser que el vaso haga más hemólisis de estos eritrocitos, va creciéndose, y que en los adultos terminan haciendo autoesplenectomía. Estos pacientes terminan haciendo autoesplenectomía, o sea, su propio vaso termina pues muriendo tarde o temprano. Otras manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes podrían tener priapismo, pueden tener ceguera súbita y pueden tener incluso infartos miocárdicos, todo por la parte de la oclusión. En cuanto al diagnóstico, va a tener aumentadas las cosas de hemólisis, o sea, aumento de bilirrubina, va a tener aumento de reticulocitos, va a tener aumento del LDH, todas las cuestiones que son de hemólisis. En el frotis van a tener las células igual en forma de hoz y la forma más específica de hacer el diagnóstico va a ser con una electroforesis de hemoglobina. Aquí en la electroforesis uno también determina qué porcentaje de las células, qué porcentaje de la hemoglobina es HbS de falciforme y hay una diferencia entre, esto me apunta más hacia que es homocigoto o heterocigoto. En cuanto a los heterocigotos o como se le dice pues donde yo vivo en Panamá, portadores, ellos es muy complicado que tengan alguna de estas manifestaciones crónicas de las crisis agudas a menos que estén en deshidratación muy severa o muy hipóxicos, muy probablemente no tengan ninguna de estas manifestaciones.
Si acaso lo que pueden tener es la hematuria microscópica e isostenuria, pues, y sí se les mantiene hasta cierto punto el riesgo de necrosis papilar. Eso en cuanto a los heterocigotos. Entonces ya hablamos del diagnóstico que es electroforesis de hemoglobina. Iríamos al tratamiento. El tratamiento de las crisis agudas va a ser los factores desencadenantes. ¿Qué factores desencadenantes había? Deshidratación e hipoxia. Por tanto, lo que tengo que darles líquidos IV, oxígeno y analgesia. Es más, muchos síntomas pueden resolver solo con esto, no necesariamente habría que darle más. La idea es que si tengo deshidratación y menos espacio en el vaso, claro, cuando yo le doy líquido expando el vaso y probablemente alivie esa oclusión. Igual el oxígeno en que va a favorecer a que los eritrocitos en vez de en forma de hoz estén en su forma normal bicúspide. Ahora, además de este tratamiento, yo le haría otras cosas. Por ejemplo, en síndrome torácico o si hay alguna indicación de infección, por ejemplo, el paciente tiene fiebre y leucocitosis, yo también le haría antibióticos. Y si las manifestaciones son muy severas, que no responden al manejo, entonces yo le podría dar transfusiones o dependiendo del caso, que usualmente no lo van a preguntar, exsanguinotransfusión. Eso en cuanto a las manifestaciones agudas. En cuanto a la terapia crónica o crónicamente, yo voy a asegurarme de ciertas cosas. Primero voy a asegurarme de que él esté tomando ácido fólico, especialmente si detecto que tiene niveles bajos de ácido fólico y está en riesgo para esa caída o aplasia aguda por deficiencia de ácido fólico. Otra cosa es que el paciente esté vacunado, especialmente si ya tuvo la autoesplenectomía. Si no la ha tenido, bueno, quizás no tanto, pero al final la indicación va a ser universal. Vacunación contra neumococos y contra Haemophilus influenzae, que son los organismos encapsulados. Y lo otro que puedo darle al paciente es hidroxiurea, que hidroxiurea lo que va a hacer es que me va a disminuir los niveles de hemoglobina S porque me va a aumentar los niveles de hemoglobina fetal. Y así va a disminuir el riesgo de que estos pacientes tengan crisis vasoclusivas agudas. O otra parte que probablemente no pregunten sea en cuanto al trasplante de médula ósea, que para algunos casos se podría considerar. Ok, entonces ahora seguimos. Vamos ahora a abarcar las causas autoinmunes. En autoinmune, bueno, yo podría pensar en tres cosas. Yo podría pensar en que es aloinmune, pero esto no lo voy a desarrollar mucho, pero por ejemplo, si tengo una transfusión y tengo incompatibilidad de grupo A con B, voy a tener hemólisis. Autoinmune también puede ser en enfermedad hemolítica del recién nacido, la madre es O negativo, el bebé es O positivo, o en algunos trasplantes, por ejemplo, trasplante de médula ósea, vamos a hablar de incompatibilidad, puede ser de grupo, puede ser RH. Otra va a ser inducida por drogas. Esto es un poco más fácil de determinar porque tendría que buscar el agente causal y descartar las otras causas para pensar que es una droga. Si es por drogas, retirar la droga o medicamento, pues en este caso estoy hablando de medicamentos. A las 2-3 semanas ya el paciente debería volver al estado normal y que cese la hemólisis. O la otra parte, que sea autoinmune por anticuerpos. Entonces puede ser, podemos estar hablando de anticuerpos fríos o anticuerpos calientes. Entonces a esto es lo que nos vamos a desarrollar. Ok, los anticuerpos fríos ya habíamos mencionado que las causas podrían ser leucemia linfocítica crónica, virus de Epstein-Barr, algunas malignidades como linfoma también podrían causarlo, infecciones con micoplasma,
neumonías pues, con micoplasma, o macroglobulinemia de Waldenstrom, MW. Va a ser usualmente relacionado a IgM, y esta IgM va a unirse a los eritrocitos y los va a destruir. En los anticuerpos calientes, las causas van a ser más que todo lupus, puede ser VIH, también puede ser leucemia linfocítica crónica o también puede ser linfomas. Aquí la causa va a ser más por IgG. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? Anticuerpos fríos es donde la hemólisis y los síntomas y todo ocurre en ambientes fríos. Entonces yo voy a tener esto más relacionado a exposición al frío. Y en el caso de los calientes, bueno, como ya el cuerpo está en un ambiente relativamente caliente, más de 37 Celsius, estos sí van a ser un poco más comúnmente activos. Entonces, los fríos es más probable que los síntomas sean más leves, porque me va a dar cuando tengo exposición al frío. Si ceso la exposición al frío, voy a tener menos síntomas. En cuanto a los laboratorios de ambas enfermedades, voy a ponerlo aparte, va a ser lo mismo, va a tener aumento de bilirrubinas, aumento de LDH, aumento de reticulocitos. Si la anemia es muy severa o es intravascular, también va a haber disminución de la aptoglobina o hemoglobinuria. En cuanto a cosas características de estas anemias autoinmunes, es que en el intento del vaso de destruir el glóbulo rojo, pero vamos a decir, trata de destruirlo, pero él no logró destruir y se reorganizó la membrana, lo que estos pacientes van a tener es que comúnmente van a tener esferocitos. Eso imagínense en como que el glóbulo rojo usualmente bicóncavo pierde una parte de él y la única forma de reestructurarse es una forma circular. Entonces ellos van a tener ferocitos en el frotis periférico y otra cosa que van a tener es CUMS positivo, que es muy importante estas dos. Esto sí me apunta más hacia anemia autoinmune. En cuanto al tratamiento, pues en el caso del frío, de los anticuerpos fríos, es evitar la exposición al frío y tratar la causa subyacente. Lo que pasa es que como la hemólisis de estos pacientes de los anticuerpos fríos es en el hígado, no son tan responsivos a esteroides o a corticoides. Entonces no responden tan bien a corticoides, así que quizás no funcionaría tanto, pero como lo puedo controlar evitando que el paciente tenga frío y usualmente son más leves, entonces no me preocupa tanto. En el caso de los anticuerpos calientes, el tratamiento sí sería corticoides. Y si aún con eso no mejora, yo le puedo hacer una esplenectomía. Y bueno, y en casos muy particulares de que sí necesito usar medicamentos con los anticuerpos fríos, podría usar azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida o incluso rituximab. Pero los esteroides no funcionarían mucho. Entonces, eso en cuanto a las anemias autoinmunes. Ahora vamos a hablar de esferocitosis hereditaria. En esferocitosis hereditaria hay un defecto genético en la proteína espectrina. Entonces el eritrocito termina siendo un esferocito, esférico. Es autosómico dominante y la hemólisis ocurre en el vaso. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas van a ser igual, debilidad, etcétera, cosas de anemia. Los laboratorios igual, aumento de LH, bilirrubinas, ya esto está repetitivo ahorita. Parecido a anemia falciforme, ellos pueden tener un descenso agudo, aplásico de la hemoglobina, infección por parvovirus B19 o deficiencia de ácido fólico. Así que nada más voy a anotar parvo o ácido fólico haciendo alusión a eso que ya habíamos mencionado. En cuanto al diagnóstico, ya vimos que como en las anemias autoinmunes también hay esferocitos,
No necesariamente me va a servir el frotis, digo, en el frotis va a haber esferocitos. Pero lo que sí me va a servir es que además de los esferocitos voy a tener CUMS negativo. A diferencia de las autoinmunes donde el CUMS era positivo. Y bueno, para el test más específico ya haría un test de fragilidad osmótica. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, bueno, le doy ácido fólico. Y si la anemia es muy severa o muy sintomática, entonces haría una esplenectomía. Otra sería hemoglobinuria paroxística nocturna. O en inglés PNH. Para ilustrar lo que pasa voy a hacerlo con un dibujo. Básicamente hay una mutación en el gen PIG-A. Entonces el gen PIG-A lo que usualmente codifica es los GPI anchor proteins. GPI anchor es para que, vamos a decir que hago zoom acá, para que en la membrana del eritrocito yo pueda unir ciertas moléculas. Estas moléculas, en el caso de hemoglobinuria paroxística nocturna, serían dos, que sería CD55 y CD59. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una mutación en el gen PIC-A, por tanto no codifico bien las proteínas de anclaje, GPI, Anchor Proteins. Como no las codifico bien, no tengo esto que me ancla estas proteínas a la membrana del eritrocito. Y lo que usualmente hacen estas proteínas es que evitan que el complemento me cause lisis en los eritrocitos. Es decir, vamos a decir que viene el complemento, tratando de hacer la cascada de complemento y el complejo de ataque de membrana. Las proteínas van a decir no, aléjate, no, chao, aquí no. Pero si no tengo esas proteínas, entonces el complemento va a formar su complejo de ataque de membrana, C5, C6, C7, C8, C9, y me va a causar lisis de los eritrocitos y va a salir contenido. Entonces, esto va a ser una hemólisis crónica, estos pacientes con hemoglobinuria paroxística crónica. Entonces, ¿por qué se llama hemoglobinuria paroxística nocturna? Bueno, porque lo que pasa es que en la noche uno tiende a hipoventilar o disminuir la frecuencia respiratoria, por lo tanto uno tiende a estar más acidótico, disminuye el pH y por lo tanto me aumenta la actividad del complemento. Entonces, en la noche estos pacientes van a tender a hacer un poco más de hemólisis, hemólisis, hemólisis. Y entonces cuando amanecen, orinan oscuro. La orina es oscuro, color chocolate, color marrón. ¿Qué van a tener? ¿Qué otra cosa van a tener estos pacientes que es muy importante? Van a tener trombosis venosa. En trombosis venosa, la que más me preocupa es la trombosis venosa de las venas suprahepáticas que me causa el síndrome de Budd-Chiari. Así se llama el síndrome. O sea, que el trombo esté aquí o en alguna de las venas suprahepáticas me causa el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, estos pacientes van a estar predispuestos a trombosis venosa, de las cuales la más mortal puede ser este síndrome de estas trombos acá. Bueno, las manifestaciones clínicas son esas dos. Orina oscura, predisposición a trombosis venosa, van a estar anémicos, lo más probable. ¿Qué van a tener en cuanto a los laboratorios? Lo mismo que hemos mencionado, aumento de bilirrubinas, aumento de LDH, todo lo de anemia hemolítica, disminución de aptoglobina porque la hemólisis es intravascular. Y el gold standard para el diagnóstico es una citometría de flujo para detectar
CD55 y CD59 en la superficie de los eritrocitos. Entonces ese sería el gold standard del diagnóstico. El tratamiento entonces va a ser dependiendo si el paciente pues nada más tiene leve anemia, puede darle ácido fólico, hierro para suplementar. Si tiene signos de hemólisis aguda, bueno, HA poner de hemólisis aguda, puedo darle prednisona. Si tiene un trombo, como en el caso de Botchiari, entonces haría trombólisis con TPA, estreptoquinasa, uroquinasa. Si el paciente lo necesita, bueno, por disminución muy severa de las plaquetas o disminución de la hemoglobina, transfusiones. Puedo darle aspirina quizás para evitar los coágulos o los trombos en estos pacientes, globulina antitimocitos o trasplante alogenéico de médula ósea, que sería una terapia curativa en estos pacientes, o una droga nueva que se llama, o relativamente nueva, que se llama eculizumab, que es específico para esta enfermedad. Ok, eso con hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, con las últimas dos que vamos a abordar, sería deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La causa va a ser genética, usualmente por una mutación, en el 80% de los casos o un poco más es ligado al cromosoma X. Entonces usualmente va a ser más común en hombres. Esta se debe a un estrés oxidativo. ¿Cómo así un estrés oxidativo? Lo que pasa es que glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima reductora. Entonces, cuando yo tengo muchos agentes oxidantes, esto me sirve para disminuir esos agentes oxidantes. En las células no nucleadas, como por ejemplo los eritrocitos, es una de las únicas formas. Entonces, si yo tengo deficiencia de esta enzima y tengo estrés oxidativo, esto me va a causar daño y ruptura de la membrana de estas células y hemólisis. Entonces, este estrés oxidativo, ¿cómo se manifestaría? Puede ser tanto como infecciones como por medicamentos. Realmente es más común que sea por infecciones, pero en los exámenes les gusta preguntar más qué medicamentos no se les puede dar. Entonces, medicamentos como sulfa, por ejemplo, dapsona, primaquina, quinidina o nitrofurantoína, son medicamentos que no se le podrían dar a estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, van a tener lo mismo hemólisis, ya no lo van a notar, aumento de bilirrubina, aumento del LDH, aumento de reticulocitos, pueden estar taquicárdicos, débiles, pálidos. Si usualmente va a haber una historia de que el paciente tuvo, por ejemplo, una infección urinaria, le dieron tripentropin con sulfa, vino 3 días después, orinando oscuro, signos de hemólisis intravascular y también disminución de aptoglobina, aumento de bilirrubina, etc. Usualmente la historia va por ahí. Lo que sí voy a notar es cosas diferenciantes de esta enfermedad de las otras, que por ejemplo van a tener cuerpos de Heinz y células mordidas. Creo que esto es más de la traducción directa al inglés, y que bite cells. Para ilustrarlo, lo que va a pasar es que va a haber acúmulo de cuerpos de Heinz por la parte del estrés oxidativo. Entonces, cuando estas células llegan al vaso, como que va a tratar de eliminar estos cuerpos extraños en los eritrocitos y por tanto va a ser como si fuese una mordida. Esto se vería en otra parte del eritrocito, donde antes habían cuerpos de Heinz, como una mordida. Entonces, estos son los dos hallazgos que uno puede ver en un frotis periférico. Para el diagnóstico, yo mediría los niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero no los mediría en el episodio agudo. Porque ¿qué es lo que pasa? En el episodio agudo, como hay una respuesta a infección, etcétera, los niveles se van a aumentar. Los niveles de esta enzima van a aumentar. Entonces, por tanto, va a aparentar que el paciente tiene niveles normales cuando lo que tenía que hacer es medirlo mientras no tiene una crisis.
Entonces, la idea es que espero que el paciente no tenga una crisis y entonces le mido los niveles de glucosa sin fosfato de deshidrogenasa. El tratamiento va a ser evitar la exposición a drogas, a medicamentos o al estrés oxidativo. No hay terapia específica aparte de eso. Si pues la anemia es muy severa en el momento de la crisis, pues transfusión, cuestiones así. Entonces la última sería anemia plásica. En esta hay una disminución de las tres series de tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, como las plaquetas. Eso es una falla de la médula ósea para producir todo esto. Lo único importante de aquí va a ser mencionar las causas. Usualmente van a hablar de radiación, exposición a toxinas como benceno o cloranfenicol. Ahora, realmente las causas son muchas. Pueden ser AINES, alcohol, agentes quimioterapéuticos, alquilantes, infecciones como hepatitis, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus B19, que ya hemos hablado de parvovirus B19. Pero usualmente las van a reducir a estas causas, lo más probable. ¿Cómo lo sospecho? Bueno, la clínica del paciente no tiene plaquetas, va a sangrar, no tiene leucocitos, por tanto va a estar más predispuesto a infecciones y va a estar anémico. En un BHC voy a ver disminución de las tres series, pero para el diagnóstico usaría una biopsia de médula ósea. En la biopsia de médula ósea, la idea realmente no es ver qué es anemia plástica, sino descartar otras causas. Y entonces con la biopsia de médula ósea veo que hay disminución de las células pluripotenciales tanto en la médula como disminución de las tres series afuera, entonces ya confirmo que es anemia aplásica. Para el tratamiento podría ser trasplante de médula ósea. Esto sería 90% de curación, pero esos son pacientes menores de 50 años que se pueda hacer el trasplante, tenga el donante, etcétera. Si no se puede, usar agentes inmunosupresivos como globulinas antitimocitos, ciclosporina o prednisona, que puede dar una remisión en un 60-70% de los casos. Oye, entonces eso sería todo con las anemias normocíticas. Los veo para el próximo video.